Este Consejo Nacional de la Magistratura le va a otorgar 5 minutos para una presentación libre para sus credenciales académicas, su hoja de vida o cualquier otra información que usted considere pertinente para su evaluación. Inmediatamente después de esos 5 minutos, entonces los consejeros podrán hacerle algunas preguntas que siempre que no excedan los 15 minutos. Así que muchas gracias y tiene usted la palabra y buena suerte. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y me place saludar a todos los integrantes del Honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Soy Claudio Aníbal Medrano Mejía, nací en Copey de Guayuín. A los 13 años mi familia se mudó a Bonao y luego la universidad me llevó a San Francisco de Macorís, desde el año 1983. Mi vida se ha desenvuelto en el ámbito profesional, en un primer momento en los medios de comunicación y posteriormente ingresé a la judicatura en el año 1992. Y justo en el año 1991 ingresé como docente a la Universidad Católica Nordestana, de donde me recibí como licenciado en Derecho cum laude en el año 1987. Y en el año 1997 fui designado como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esa institución, donde estuve hasta el año 2006. Entonces fui a Costa Rica a hacer una maestría en Justicia Constitucional, conjuntamente con la magistrada Pilar Jiménez y el magistrado Hermógenes Acosta. Y durante mi estancia allí tuvimos la oportunidad de hacer una pasantía en la Sala Constitucional de Costa Rica. Luego, de regreso al país, retomamos nuestras funciones jurisdiccionales en la Corte de Apelación de San Francisco, a la que llegamos en el año 2003, y en el año 2007 fuimos ascendidos como segundo sustituto del presidente de la presidencia de la Corte y presidente a partir del año 2012. He tenido la oportunidad al tiempo de ser juez, de ser también docente, y en mi función docente pues he tenido la ocasión de ser miembro del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, donde también imparto la asignatura de Derecho Constitucional y fui coordinador del área de Derecho Constitucional y coordinador de la asignatura Garantías Constitucionales dentro de la maestría de Administración de Justicia Constitucional. He impartido docencia en Derecho Constitucional 1 y 2 en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y también docente en el área de ciencia, en la asignatura, la maestría de Ciencias Penales en la ciudad de Santiago y de Derecho Constitucional en la misma universidad aquí en Santo Domingo. Eso me ha dado la oportunidad, además de seguir de cerca la naturaleza de las decisiones y las competencias del Tribunal Constitucional, porque entre las asignaturas que hemos impartido está el precedente constitucional y las sentencias de los tribunales constitucionales. También he tenido la oportunidad, como juez de lo penal, de haber participado de manera muy cercana en todo el proceso de diseño, de divulgación y de implementación de la reforma procesal penal en la República Dominicana. Fui, digamos, la contraparte de todos los consultores internacionales que participaron por la Escuela Nacional de la Judicatura y coordinamos la edición de la obra El Proceso Penal que edita la Escuela Nacional de la Judicatura. Ya en 1999, cuando pocas personas hablaban de estos temas aquí, escribimos un pequeño libro sobre control de la constitucionalidad dominicana en el contexto latinoamericano. Y posteriormente, dentro del proceso de reforma procesal penal, escribimos un texto sobre el manual de gestión del proceso penal. Y
aparte de esas obras individuales, pues hemos trabajado en muchísimas obras en colaboración, como el caso de la Constitución comentada de Finjus y de la Suprema Corte de Justicia, notas sobre los derechos fundamentales y su tutela por los tribunales constitucionales, y entre otros, pues también nos han publicado recientemente, en el año 2019 en Costa Rica, un libro en colaboración, coordinado por Víctor Orozco Solano y por Sergio Cuaresma, el primero de Costa Rica y el segundo de Nicaragua. Este libro trata sobre la justicia constitucional en Iberoamérica. En fin, dentro de mi formación, además de la maestría en Costa Rica, pues hice una maestría de la Universidad de Castilla-La Mancha en Justicia Constitucional. Tengo el título de especialista de Derecho Constitucional de esa institución y también de Derecho Constitucional Iberoamericano del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales con sede en Mérida, Doctor, Venezuela. Nos estamos pasando, si puedes resumir, por favor. No, muchas gracias, quedo a sus órdenes, señor presidente. ¿Puede concluir unos minutos, unos segundos? Bueno, aspiro a ingresar al Tribunal Constitucional porque obviamente después de 28 años que tengo dentro del Poder Judicial de la República Dominicana y teniendo el tipo de inclinación que hemos tenido en relación con el tema de los derechos fundamentales de la persona, que ha hecho de la Corte que nosotros presidimos una corte caracterizada por la fijación de criterios y el sostenimiento de las garantías fundamentales del debido proceso en la República Dominicana. Y el Tribunal Constitucional es el único órgano, para mí, digamos, constituye la figura, la modificación más trascendente que ha ocurrido desde la fundación de la República y tiene la potestad de ejercer de alguna manera la misma función del constituyente. Bueno, gracias, doctor. Vamos a darle la pregunta al diputado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara. Precisamente a propósito de su última afirmación, usted sabe que nuestra Constitución, sobre todo la Constitución actual, se caracteriza, en mi criterio, por resaltar los derechos fundamentales. Y veo que casi todos los juristas se centran mucho en los derechos fundamentales y eso es bueno. Ahora, nuestra Constitución también tiene lo que son los deberes fundamentales. Y se ha hablado, incluso en el Congreso en algún momento, de establecer uno de esos deberes fundamentales, como es el deber del voto, instaurarlo por obligación. Ya usted visualizándose como juez constitucional, ¿qué opina usted? ¿Que la ley puede reglamentar, obligar el voto, ya que la Constitución lo consagra como un deber fundamental siempre que usted pueda ejercerlo? Yo preferiría seguir en el sentido del actual texto constitucional, de considerarlo como un derecho, un deber, y es a la vez una función que ejerce el ciudadano cuando vota. Yo no creo que debamos optar por compeler a las personas a votar, sino que el ciudadano asuma de manera consciente es el ejercicio de ese derecho de participación política que implica el hecho de poder acudir a elegir a las personas que desempeñan funciones públicas en el país, y con lo cual el ciudadano participa del ejercicio del poder soberano que le atribuye el artículo 2 de la Constitución cuando dice que la soberanía descansa en el pueblo. Por lo tanto, apelo más a la conciencia, a la formación del ciudadano como sentido de deber, el cumplimiento de esa función de ejercer el voto. No nos cambiaría y nos ayudaría a mejorar la cualidad de la toma de decisión, el hecho de compelerlo de manera obligatoria, cuando el ciudadano tiene la opción de hacerlo de manera consciente.
Creo que esa es el mejor camino y que ha sido una postura inteligente del constituyente dominicano. Sí, yo motivé la pregunta dado que en el artículo 75 lo establece como un deber fundamental siempre que la persona esté en capacidad de poder ejercerlo. Y entonces, ante una disyuntiva de que pudiera eventualmente el Congreso consagrarlo por ley, porque tanto los derechos como los deberes fundamentales son reglamentados por la ley. Entonces, ¿qué usted opinaría sobre ese deber fundamental si realmente el Congreso puede obligar a que se cumpla? La idea es que creemos que debe mantenerse en el hecho de la opción autónoma de la persona humana como un ser inteligente que conscientemente decida acerca de esa acción trascendente que implica depositar un voto en las elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La magistrada Miriam Germán y después el diputado Fadul. Buenos días. Buenos días, magistrada. Un placer saludarla. ¿Cuáles son los límites del Tribunal Constitucional en su función cuando realiza la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales? Los límites del Tribunal Constitucional en este ámbito están dados por las atribuciones que la Constitución y la ley le dan en ese sentido y por el hecho objeto del conflicto que ha sido juzgado por los tribunales, puesto que el Tribunal Constitucional solo puede revisar aquellas decisiones de la justicia ordinaria que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y como cuestión que tiene ese alcance, esa condición, esa exigencia, lo que implica es que debe salvaguardar la independencia del Poder Judicial. Es decir, garantizar o permitir o no interferir con la independencia del Poder Judicial de modo que pueda expresarse. Por eso las sentencias sobre las que puede pronunciarse son aquellas en las que ya ha hablado el Poder Judicial, que ha dicho todo lo que tendría que decir. Y luego estaría los límites que nacen del derecho y de la Constitución, en el sentido de que el Tribunal Constitucional no hace lo que quiere, sino hace lo que debe. Hace lo que en el contexto de la Constitución y las leyes se entiende que es conforme al derecho y conforme a los principios y a los valores que contiene la Constitución. Las causales para poder examinar una sentencia pues están previstas en la ley. El hecho de que haya vulnerado un antecedente del Tribunal Constitucional, que haya vulnerado un derecho fundamental y que esa vulneración de ese derecho fundamental provenga del mismo órgano jurisdiccional, es decir, se le atribuya al tribunal la vulneración del derecho, y que la persona lo haya acudido a la revisión constitucional una vez que haya advertido la situación de inconstitucionalidad. Es decir, esas son las causales que la ley tiene consigo, determinan en cuáles casos el Tribunal Constitucional puede conocer una sentencia del Poder Judicial. Creo que lo más importante aquí es que solo actúa cuando el Poder Judicial termina de decir todo lo que tiene que decir sobre ello y que luego no puede asumir el papel como de una cuarta instancia para sustituir la función que la Constitución y las leyes reservan a los tribunales ordinarios. Merci. Sí, muchísimas gracias, doctor. Ahora el consejero diputado Víctor Fadul. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días. El Tribunal Constitucional parecería haber dicho en varias decisiones que no tiene la potestad para controlar de manera difusa la constitucionalidad, alegando que ese es un control exclusivo del Poder Judicial. Desde su perspectiva, como autor de una monografía sobre el control de constitucionalidad, ¿qué usted piensa de estos criterios o precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional a la luz de lo que han hecho otros tribunales constitucionales de la región
y si usted cree que el Tribunal Constitucional hizo bien al cercenarse esa posibilidad de controlar de forma difusa la constitucionalidad. Ok. Miren, lo que advierto es que en la ley orgánica del Tribunal Constitucional hace una alusión a los jueces del Poder Judicial, pero no lo hace el artículo 188 de la Constitución, que lo que dice es que el control difuso estaría a cargo de los tribunales de la República. Por lo tanto, es más abierto el texto constitucional que el texto de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales. Hay otros tribunales que lo que han hecho frente a esa situación es que se plantean la autocuestión de constitucionalidad y entonces ellos lo abordan. Y está el hecho de para qué ha sido creado el Tribunal Constitucional, puesto que la Constitución le atribuye al Tribunal Constitucional la función de garantizar la supremacía de la Constitución, el orden constitucional y la protección efectiva de los derechos de la persona humana. En las dos primeras funciones, parecería que, como usted señala, hay una renuncia implícita en el hecho de decidir que no va a conocer del control difuso porque eso corresponde a los tribunales de la justicia ordinaria. Y no me imagino el supuesto en el que el Tribunal Constitucional sobreseyera el conocimiento de un asunto para esperar que la justicia ordinaria resolviera una cuestión de naturaleza difusa. Por lo tanto, hemos sostenido este criterio. Recuerdo que así lo planteamos en una de las jornadas que hizo el Tribunal Constitucional a nivel nacional y nos correspondió acudir a Puerto Plata y allí nosotros mantuvimos ese mismo criterio que ahora usted nos da la ocasión de refrescar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por su respuesta y que pase muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. El honor es mío.